Hola a todos, hoy vamos a hablar de población y muestra. Comenzamos con las definiciones. Universo o población es la totalidad de individuos, objetos o situaciones que reúnen las características de consideración para el objetivo propuesto en nuestro estudio, ¿sí? Entonces, pueden ser individuos, objetos, situaciones. Acuérdense lo que va a ser nuestro universo o nuestra población de estudio. Esto puede ser finita cuando el número de elementos que la conforman es numerable, la conocemos, sabemos cuál es, y se puede contar, por ejemplo, si queremos hacer un estudio de cantidad de alumnos, ¿sí? De cantidad de pacientes, de cantidad de internados, cantidad de empleados, ¿sí? Y puede ser infinita cuando el número de elementos que la forman es incontable o es muy grande. Entonces, para estos estudios vamos a hablar de poblaciones infinitas. Tenemos censos y muestras. Dentro de una muestra no siempre es posible trabajar con la totalidad de la población, es por eso que vamos a necesitar de una muestra, y las causas pueden ser varias. Que la población sea muy numerosa, que tengamos un bajo presupuesto y por eso no podamos abarcar a toda nuestra población de estudio, el tiempo para la recolección de datos sea acotado, sea escaso o realmente la muestra sea grande y no tenemos ese tiempo disponible. Entonces, en todos estos casos conviene siempre trabajar con muestras. La muestra, ¿cuándo estamos obligados a trabajar con una muestra? Como decíamos, cuando la población es infinita como primera medida y cuando el objeto de estudio destruye la unidad elemental. En cualquier otro caso, es elección obviamente del investigador si va a trabajar con una muestra o no va a trabajar con una muestra. La muestra vamos a ver que es el conjunto de la población y el muestreo es el proceso mediante el cual se escoge una muestra de la población, ¿sí? La muestra es ese conjunto y el muestreo va a ser el proceso mediante el cual yo voy a elegir esa muestra. Bueno, tenemos que la inferencia, vamos a hablar también, acá introducimos un poco, que también lo vamos a hablar más adelante, la inferencia estadística, que es el proceso a través del cual se obtienen conclusiones sobre una población a través de la información que proporciona esa muestra. Por eso es tan importante el muestreo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos va a permitir hacer esta inferencia estadística. Si no está bien hecho, va a estar mal calculado, ¿sí? Entonces, es el proceso en el cual yo puedo generalizar las conclusiones desde una muestra hacia la población más grande usando métodos probabilísticos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una población que son los estudiantes de una universidad, tengo 10.000 estudiantes de una universidad y en una encuesta que hago a una muestra seleccionada aleatoriamente de 300 alumnos, vamos a ver, por ejemplo, una inferencia de el 60% de la muestra apoya a la reforma académica, ¿sí? Entonces, vamos a ver que alrededor del 60% de toda la universidad podemos inferir que es el 60% de toda la universidad apoyaría a la reforma, ¿sí? Entonces eso es lo que queremos decir cuando hablamos de inferencia, ¿sí? La confianza en las conclusiones va a depender de que la muestra refleje las características de la población. Si la muestra está sesgada, la inferencia va a ser errónea. La muestra puede ser representativa. La representatividad de la muestra va a depender del mecanismo de selección de la muestra y del tamaño de la muestra, ¿sí? Entonces, para ir introduciéndonos en los próximos temas, acá ya podemos hablar de el intervalo de confianza, ¿sí?
con el ejemplo que di anteriormente, podemos decir el 60% apoya esa reforma académica con un margen de error de más menos 5%, por eso que hablamos de un nivel de confianza del 95%. Y también acá ya podemos comenzar a hablar de las pruebas de hipótesis, que lo vamos a ver más adelante. Si nosotros tenemos esta torta, ¿cuánto se debe comer de esa torta para poder informar a qué sabe la torta? Entonces, sabemos que con una porción de la torta nosotros ya podemos decir a qué sabe la torta. No necesitamos comer la torta entera, ¿sí? Pero tiene que ser una porción representativa, ¿sí? Si yo agarro solamente la parte de arriba, la parte en ese caso de la crema, o la parte de abajo, o lo que sea, entonces yo ya voy a tener un sesgo, ¿sí? Por eso es que tiene que ser una porción representativa. El tamaño de la muestra no asegura, obviamente, el éxito de mi investigación, ¿sí? O de la investigación que yo estoy leyendo. Por más grande que sea, no compensa una falta de representatividad. La representatividad asegura que la muestra reproduzca la diversidad de la población, ¿sí? En variables claves, en género, en edad, en la situación socioeconómica, ¿sí? En patrones, según lo que yo esté estudiando. Luego tenemos la unidad de la muestra, que son cada uno de los elementos de la población en la que se subdivide la base de la muestra y que dentro de ella se limita de manera precisa. ¿Sí? Vamos a ver que la unidad puede ser simple o puede ser colectiva. Acá en este gráfico lo que queremos representar es universo y muestra, criterios de inclusión y de exclusión y estimador y parámetro. Nosotros tenemos un universo del cual yo tengo el parámetro de lo que quiero medir, y al tomar una muestra, que estas muestras pueden ser infinitas si están bien hechas, si son aleatorias, y de esa muestra voy a tener mis criterios de inclusión y mis criterios de exclusión, ya sea dependiendo siempre de lo que estoy estudiando, ya sea, no sé, si estoy estudiando pacientes que se usuarios de tal servicio de salud y puedo llegar a excluir a los menores de edad, o puedo excluir a los pacientes que no sean de esa localidad que estoy estudiando o que sean extranjeros, ¿sí? Diferentes cosas. Entonces eso me va a dar mi muestra de donde yo voy a poder sacar mi estimador, ¿sí? Entonces es importante entender que del universo tengo el parámetro y de la muestra puedo calcular el estimador de ese parámetro. Vamos a ver los tipos de muestreo. Todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Si no tienen la misma posibilidad, entonces estoy en un muestreo no probabilístico, que puede ser por cuotas, accidental, casos extremos, casos tipo, expertos, en bola de nieve. Son los diferentes tipos que tenemos de muestreo no probabilístico. Y dentro del muestreo probabilístico tenemos aleatorio simple, aleatorio sistemático, estratificado, por conglomerados, y son los más conocidos. Entonces, en el muestreo no probabilístico, las ventajas, el costo y la dificultad del diseño. Es rápido y sencillo y es útil, ¿sí? Para investigaciones cualitativas sobre todo. En cambio, las desventajas podemos tener sesgos, no se basa en ninguna teoría de probabilidad, entonces al calcular la precisión voy a tener errores, ¿sí? Los errores de estimación, ¿sí? Son los diferentes errores que puedo tener al no hacer un muestreo probabilístico. En cambio, en el muestreo probabilístico vamos a tener el muestreo aleatorio simple, ¿sí? Que es escoger al azar los miembros de un universo hasta completar el tamaño que yo calculé de mi muestra. Vamos a tener el muestreo aleatorio sistemático, que se seleccionan a los elementos e intervalos iguales de un listado y se considera un cociente. Entonces yo voy a ir, el primer número se selecciona al azar y de ahí voy
sistemáticamente si voy de 10 en 10, de 5 en 5, de 20 en 20, según el tamaño de mi muestra, hasta completar la cantidad de muestra que necesito, ¿sí? O que calculé que necesito. Tenemos también el muestreo de estratificados, ¿sí? La idea de estratos es esta, siempre se muestra esta imagen en la cual nosotros podemos ver los diferentes colores de una montaña, ¿sí? Entonces podemos ejemplificar lo que son los diferentes estratos que puedo tener y por los cuales yo puedo ir dividiendo para realizar mi muestra. En cambio, el conglomerado lo podemos ver como, por ejemplo, una piedra que tiene diferentes tamaños, formas, colores adentro, y por eso lo vamos a llamar a el conglomerado. Entonces vemos el estrato, el muestreo probabilístico estratificado y el muestreo probabilístico por conglomerado, en los cuales vamos a ver, en cada estrato vamos a decir que es homogéneo en su interior, es igual, es homogéneo, pero es diferente en las otras propiedades y tamaño. Y el conglomerado vamos a ver que es heterogéneo en su interior y es similar en las propiedades que va a tener y en el tamaño que va a tener cada conglomerado que voy a utilizar. Entonces, el muestreo estratificado se caracteriza por la división de la población en subgrupos o estratos, debido a que las variables que deben someterse a ese estudio presentan cierta variabilidad o distribución conocida, ¿sí? Y es necesario tomar en cuenta para extraer esa muestra. Y el muestreo por conglomerado, decimos mono o polietápico, se usa en particular cuando se dispone de una lista detallada y enumerada de cada una de las unidades que conforman la población y resulta complejo de elaborarla. Entonces se denomina conglomerado porque la población es agrupada en conjuntos, en manzanas, en bloques. Es lo común que se hace cuando se hacen estudios en las ciudades, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros decimos, tenemos la provincia, tenemos las localidades, tenemos los departamentos y podemos hacer un conglomerado según las manzanas, ¿sí? De una localidad. Entonces, si nosotros tenemos ese dato de cómo están dispuestas las manzanas, podemos utilizarlas a esas manzanas como conglomerados. Bueno, algunas consideraciones, vamos a ver que si se quiere saber cómo se comportan ciertas características del universo, el universo está bien definido. Si no está bien definido, hay que definirlo. Si está bien definido, es posible observar todo el universo, sí o no. Si sí, se puede hacer un censo. ¿Qué es el censo? Es observar toda la población y buscar los datos de toda la población. Eso es un censo, es lo que más conocemos, ¿sí? Y si no, vamos a observar una muestra. Ahí vamos a ver si conocemos el interior o no. Entonces vamos a ver si podemos tomar una muestra no representativa o una muestra representativa. Esto es como para hacer un resumen de lo que veníamos hablando anteriormente. En un censo entonces observamos a todos, eso es importante, no hay error aleatorio obviamente porque entran todos y las observaciones pueden atribuirse a los miembros de todo el universo. En un muestreo probabilístico observamos a sujetos elegidos, no probabilístico, perdón, elegidos por conveniencia, ¿sí? Entonces puede haber error, lo que decíamos, y las observaciones solo pueden atribuirse a esa muestra, ¿sí? En cambio, cuando hacemos un muestreo probabilístico, podemos observar el sujeto elegido por métodos aleatorios. ¿Puede haber error? Por supuesto que puede haber error, pero tenemos que tratar de minimizar esos errores para poder generalizar nuestras conclusiones. Hasta acá llegamos con universo y muestra. Muchas gracias
por su atención.